Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un privilegio comentar para ustedes la lección número 3 de este presente folleto de escuela sabática que nos presenta para esta ocasión el estudio del prólogo del libro de Juan. Bendito sea el nombre del Señor, que vamos nosotros a profundizar y tenemos la oportunidad de colocar nuestras mentes en la contemplación de la bendita palabra divina, tal como aparece en el prólogo del Evangelio de Juan. En otras palabras, durante esta lección vamos a cubrir con la ayuda de Dios los versículos 1 al 18 del capítulo número 1 de Juan. Así que en el nombre del Señor, solamente recordar, antes de comenzar nuestro comentario, nuestros dos complementos que tenemos preparados para ustedes. Número 1, nuestro bosquejo escrito que resume los principales puntos de este comentario al texto bíblico y cuyo enlace de descarga se encontrará allí en la descripción de este video y también en los comentarios del mismo. Juntamente con ello, número 2, tenemos nuestro complemento que es la lección repasada en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela y en este momento del este de los Estados Unidos. Así que, habiendo dicho eso, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a Juan capítulo número 1, versículos 1 al 18. El prólogo del Evangelio de Juan que contiene temas que van a reaparecer durante el Evangelio y podrían muy bien resumir de qué se trata el contenido del Evangelio. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos por favor, Padre, en esta hora en los méritos, en la confianza de Cristo nuestro Señor y Salvador, llegar delante de tu trono y pedirte, Señor, solamente en virtud de Cristo, nos concedas la promesa prometida acerca de enviar tu Santo Espíritu, Señor, para que venga, nos auxilie, levante nuestras miradas y conduzca nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por favor, Padre Santísimo, permítenos contemplar a Jesucristo, lleno de gloria y en la hermosura de su santidad, para que le veamos y seamos transformados de gloria en gloria. En el nombre santo de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces de inmediato a introducir nuestro texto. Juan capítulo número 1, versículo número 1. Vamos a leer este versículo y vamos a comentar una nota de carácter lingüístico sobre el uso del sustantivo verbo aquí en la traducción que leemos, la traducción que usamos para este comentario, la Reina Valera de 1960. Mire lo que dice. Ok, vamos a introducir. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, una nota lingüística aclaratoria acerca del uso de la palabra verbo. Atención con esto. La palabra griega que se utiliza en el texto griego del Nuevo Testamento es la palabra griega logos. Tanto en griego como en castellano, atención, la palabra logos y su traducción en la Reina Valera del 60, verbo, son palabras de género masculino. Aquí hay una concordancia. También, por supuesto, hay una concordancia entre el género masculino de la palabra verbo y el género masculino de Cristo
que será el Verbo encarnado, según Juan capítulo 1, versículo número 14. Sin embargo, la lectura verbo es un poco imprecisa. ¿Por qué decimos que es un poco imprecisa? Porque cuando nosotros leemos verbo, nosotros, los que hablamos español, la primera palabra o la primera idea que la palabra verbo pone en nuestra mente es aquella parte de la oración en términos gramáticos, aquella parte de la oración que señala la acción ejecutada por el verbo o el agente, ¿ok? Pero la palabra verbo no quiere decir esa parte de la oración que señala la acción del sujeto. No. En Juan capítulo número 1, la palabra logos en griego sería mejor traducida al español como el término palabra. En el principio era la palabra. ¿Y por qué razón preferimos la traducción palabra en vez de verbo? Sencillamente porque es la traducción que nos permite interpretar Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante, en armonía con aquel relato bíblico con el cual el capítulo 1 de Juan está intentando conectar, está haciendo referencia o alusión. ¿Cuál es ese relato bíblico al cual Juan capítulo número 1 está intentando referirse o aludir? Sin duda es Génesis capítulo número 1. Y ya vamos a comprobar por qué razón decimos eso. Ok. Pero vamos entonces a interpretar qué es lo que Juan nos está diciendo aquí. ¿Ok? En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Atención con esto. ¿Qué es lo que Juan está tratando de comunicar? Si nosotros vemos el relato de Génesis capítulo número 1, versículos 1 al versículo número 3, el primer acto creador de Dios, desde ese primer momento y todo cuanto viene hacia adelante hasta llegar a la creación del hombre, donde Dios utiliza sus propias manos, todo cuanto existe, todo cuanto viene a ser, viene a la existencia en virtud de que el Creador pronuncia su palabra. ¿Cuál es el primer acto creador? Según el relato de Génesis 1, versículo número 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo comienza con la pronunciación de la palabra del Creador. Antes que el Creador hable, no hay nada. La tierra está desordenada y vacía. Cuando el Creador habla, llamando las cosas que no son como si fuesen, en el mismo instante, sin pasar tiempo alguno, ninguna fracción mínima de tiempo, sin pasar tiempo ni periodo alguno, en el mismo instante en que el Creador pronuncia su palabra, la cosa evocada que antes no existía, viene ipso facto en el acto a la existencia. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Creador lleva en ella el poder, la misma vida de Dios para llamar a la existencia y generar aquello que está siendo evocado en la palabra pronunciada. Y es que esto es una maravilla. Imagínate sencillamente esto. La luz no existe, pero Dios tiene un nombre para ella. En el instante en que su aliento que mandó y existió
dijo y fue hecho, en el instante en que su aliento articula la palabra luz, aquello que no existe viene en el instante a la existencia. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto nos habla del poder creador, generador, transformador, vivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, por tanto, no requiere una obra del Creador para ser completada y para que la palabra se cumpla. No es que el Creador dice, sea la luz, y luego hace silencio y hace una obra con sus manos y poder para cumplir la palabra que acaba de dar. No, es la misma palabra que tiene autocumplimiento. La obra de Dios, el poder de Dios, va en la palabra. Basta que el Creador pronuncie y la cosa evocada en su pronunciación es en ese momento llamada a la existencia. Entonces, lo que Juan nos está diciendo aquí es que la relación de la palabra con la creación es que no solamente la palabra es el vehículo creador, el agente sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que esa palabra es con el Dios Santo, Padre, Creador del universo. Esa palabra está en una relación tan íntima y estrecha como el pensamiento y la palabra, que es su vehículo de expresión, existen y se comportan. A ver, ¿qué es lo que acabamos de decir? Piensa por un segundo lo siguiente. Nos es posible a nosotros los seres humanos expresar cualquier pensamiento complejo, por sencillo que sea, sin la utilización del instrumento lingüístico, sin la utilización de la palabra. No, incluso la evocación de imágenes mentales en el pensamiento son lo que son y se entienden como se entienden en virtud de que la mente le asigna una palabra a cada imagen procesada por el cerebro. De manera que la relación entre palabra y pensamiento es inseparable, es inevitable. De la misma manera, Cristo, el Hijo, es para el Padre como la palabra es al pensamiento. Por eso va a decir la señora White en el capítulo número 1 del Deseado de todas las gentes que Cristo es el pensamiento del Padre hecho audible. Es una relación íntima, es una relación estrecha, absolutamente cercana, unida, unificada, que evoca la expresión de la palabra estaba con Dios. En el griego, el verbo kaichologos en prostonteón. El verbo estaba con Dios en el seno del Padre, pues solamente el Hijo puede dar a conocer al Padre. Lo va a decir Jesucristo más adelante en el Evangelio. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto en relación con hologos, con el verbo o la palabra como vehículo de revelación del Padre? Más adelante en el Evangelio, aquí en Juan capítulo número 1, versículo número 18, el texto nos va a dar una sentencia absoluta. Mira lo que nos dice el versículo número 18 del prólogo, Juan capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que también puede ser traducido el único Dios, según manuscritos bien antiguos y confiables, el unigénito Hijo o el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis amigos, algo demasiado importante.
cada vez que el Padre es conocido, cada vez que el Padre es revelado por cualquier criatura del universo, el vehículo y el medio por el cual es posible el conocimiento del Padre es el Hijo, es Jesucristo. En este sentido, la palabra es al pensamiento su único vehículo de expresión y de revelación para ser conocido. De la misma manera, el Padre de Gloria que habita en luz inaccesible es visto, es conocido, es interpretado y su carácter es comprendido solamente en la medida en la que el Hijo lo ha dado a conocer. La única forma de conocer verdaderamente el carácter del Padre es por medio del Hijo. Y alguien podría decir, ok, pero esto como que solo aplica a nosotros, los seres humanos, habitantes de este mundo. No, la verdad es que aplica también para los seres del universo celestial no caído, llámese ángeles o llámese habitantes de mundos no caídos. ¿Por qué razón? Porque incluso ellos comparten los beneficios de la redención al haber comprendido el carácter verdadero del Padre, que es amor, por medio de la revelación, de la demostración del carácter divino en Cristo y especialmente en la cruz. Recuerden que hasta el día de la cruz, el universo celestial tenía simpatías. El último vínculo de simpatía entre los ángeles y Satanás fue quebrantado en la cruz, cuando Cristo mostró el carácter abnegado del Padre, mostrando que es lleno de amor, justicia, santidad, verdadera abnegación, mientras que presentaba a Satanás en su verdadera luz como asesino desde el principio. Entonces, aún el universo celestial, allí donde el Padre es conocido, en toda la creación es Cristo que lo ha dado a conocer. Lo interesante es que este verbo que aparece en Juan 1:18, Él le ha dado a conocer, es la palabra griega exegesato, que quiere decir que es Cristo el prisma que interpreta el carácter del Padre, la luz del Dios invisible e inmortal. La luz inmortal es vista solo a través de Cristo, su Hijo. Quien contemple al Hijo y conoce al Hijo, conoce al Padre que le envió. Y este orden, esta ruta, no puede ser de otra manera. Solamente conocer al Padre es posible por medio del Hijo. Ahora fíjate, según Juan capítulo 1, versículos 12 en adelante, se nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Atención. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a parar aquí. No solamente todas las cosas vinieron a la existencia por medio de la pronunciación del aliento de su boca, evocando las cosas que no existían y trayéndolas a la existencia en ese mismo momento, sino que todas las cosas, según Hebreos, capítulo número 1, versículo 3, todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Quiere decir que toda la creación es de origen lingüístico, toda la creación tiene origen lingüístico, es decir, en la pronunciación de la palabra de Dios las cosas existen, sino que en la palabra de Dios la sostiene por medio de Cristo. Todas las cosas son sostenidas hasta el día de hoy por el poder de la palabra. Ahora bien,
¿En qué nos beneficia eso a nosotros? Mis amigos, en que no hay diferencia entre la palabra pronunciada en la creación que trajo a la existencia todas las cosas y la palabra de Dios que usted lee y a la que usted tiene el privilegio de recibir por la fe y atesorar en el corazón. No hay diferencia. Por tanto, cada vez que la palabra de Dios es oída por la fe y atesorada en el corazón, el poder creador habita en nosotros para transformar la vida de tinieblas en luz, de muerte a vida, de pecado a santidad. La palabra del Creador crea un nuevo ser allí donde se la recibe, porque lleva la vida misma del Creador, su carácter, para que aquel que la cree y reciba sea vivo por el poder de la palabra. Por eso allí donde la palabra es oída con fe y guardada en el corazón, el lucero de la mañana resplandece, es decir, la luz de la creación, para que así como de las tinieblas Dios mandó que existiese la luz, así resplandezca en nuestros corazones la gloria de Dios contemplada en Cristo, su Hijo. Es eso. Usted y yo podemos ser una nueva creación, podemos ser creados de nuevo por el poder que creó el mundo, el universo y todo cuanto existió cuando oímos su palabra, creyéndola y la atesoramos en el corazón. Imagínate que Juan 14, 23 va a decir que somos hechos morada de Dios, del Padre y del Hijo, por medio de la palabra guardada que nos trae al Espíritu de Dios. De eso se trata, mis amigos. De eso se trata. Ahora bien, vamos a ver entonces cuál es el tema aquí en Juan capítulo número 1, versículos 4, 5 en adelante. Mira lo que va a decir el versículo número 4, que es bien, bien importante. Dice así: en él, es decir, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cómo es eso que en esa palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Atención, la palabra es para ser oída, pero aquí dice que en ella, en la palabra, estaba la vida de Dios y la vida eterna, la vida de Dios, la vida que está con el Padre, era la luz de los hombres. Quiere decir que para que la palabra nos beneficie, hay que verla, hay que contemplarla, porque es luz de los hombres. La vida que está en la palabra es luz de los hombres. Quiere decir que hay que verla, hay que contemplarla. La pregunta es, ¿de qué manera es posible que la palabra sea contemplada? Si generalmente el sentido por medio del cual nos relacionamos con la palabra es el oír y no la vista. ¿Cómo es que nos relacionamos con la palabra por medio de la vista? ¿Cómo es que hay que verla para que la luz de los hombres sea nuestra luz? ¿Cómo es eso? Aquí viene un hecho fundamental. La palabra creadora que era con Dios, que creó todas las cosas y sin la cual nada de lo que existe fue hecho, esa palabra que comunica la vida de Dios, porque en ella estaba la vida eterna, la vida de Dios, esa palabra viene a alumbrar a los hombres para que los hombres la vean. ¿Y cómo hace eso? Precisamente encarnándose. La palabra va a encarnarse. ¿Para qué? Para que veamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vamos a ver cómo dice esto el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo número 14. Vamos a leer juntos. Dice: y aquel verbo, aquella palabra,
fue hecha carne. Sarx egeneto, dice el texto griego. Carne llegó a ser, se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjate algo, vamos a hacer una pausa aquí. La palabra habitó entre nosotros es la palabra griega skeneo, que quiere decir que esa palabra lo que hizo fue tabernacular. Esa palabra puso su tienda, puso su tabernáculo, puso su santuario aquí en la tierra. Esa palabra llegó a establecer su templo, su santuario, su morada, su tabernáculo entre nosotros. Y esto es verdaderamente maravilloso. ¿Por qué? Escucha por qué. Tanto la palabra griega skeneo, que es la que aparece aquí en el verbo griego, como la palabra hebrea, que es la raíz verbal de la palabra Shekinah, que es el verbo hebreo shahan, morada, presencia. Tanto la palabra hebrea como la palabra griega, si las transliteramos al español, serían representadas por las mismas consonantes. Eso significa que lo que Juan está haciendo es una alusión a lo que sucedía en el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sucedía en el tabernáculo del Antiguo Testamento? Que en el lugar santísimo, en medio de los querubines, encima del propiciatorio, se manifestaba la sagrada Shekinah, la gloria de Dios. Lo que Juan está diciendo aquí entonces es que Cristo es esa misma Shekinah, esa misma gloria que se manifestaba en el lugar santísimo del santuario terrenal o del templo. Esa gloria ha sido hecha carne. ¿Para qué? Para que Dios habite entre nosotros y nosotros le veamos. Pero aquí hay demasiados temas juntos. ¿Por qué? Porque número uno, está la contemplación de la gloria de Dios que así vuelve a manifestarse al pueblo. Acuérdate que con el éxodo, mejor dicho, con el cautiverio babilónico, con el exilio, quisimos decir, con el exilio o cautiverio babilónico, la gloria de Dios, la Shekinah, partió del templo y no volvió más. Incluso en la reconstrucción del templo, que sería el segundo templo, los que presenciaron el momento de su inauguración no contemplaron la gloria de Dios como el primer templo. Esto quiere decir que aquí se está cumpliendo el gran tema de Isaías 40, la gloria que retorna e inunda la tierra y la llena como las aguas llenan el mar. Número uno. Aquí también está dándose el fenómeno que ocurría en el lugar santísimo, en donde la manifestación de la gloria de Dios traía y comunicaba a Moisés la voluntad del Dios eterno, porque allí, desde esa manifestación de gloria, Dios había dicho a Moisés, y desde allí me declararé a ti. Éxodo capítulo 25. También al mismo tiempo, aquí se nos está presentando el hecho de que en la revelación y encarnación de la palabra, lo que estamos contemplando es exactamente el carácter que contempló Moisés cuando Dios le reveló su gloria y Moisés contempló las espaldas. Cuando le dijo en Éxodo 33, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró sus espaldas porque no podía ver su rostro y seguir viviendo. Pero aquí, recuerda cómo allá en Éxodo 34, Dios pasó delante de Moisés y pronunciando su nombre, su carácter, dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en
misericordia y verdad. Aquí está lo mismo. Nos va a decir el texto de Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Las mismas dos palabras, lleno de misericordia y verdad. Hesed ve'emet, ¿ok? En hebreo y en griego, gracia, charis y verdad, aletheia. Aquí entonces nosotros tenemos algo muy interesante. Lo que Juan nos está diciendo es que al contemplar a Cristo, nosotros vemos aquel rostro que Moisés no pudo ver. Porque Moisés vio sus espaldas cuando contempló su gloria y Jehová pasó delante de él, ocultando su rostro, poniendo la mano mientras pasaba por aquella endija de la piedra. Pero en Cristo nosotros contemplamos la gloria de Dios, contemplamos el rostro del Padre. Aquel que contempla al Hijo conoce el rostro del Padre manifestado en el Hijo. La gloria que Moisés vio en el Sinaí de manera tenue, de manera pálida, de manera temporal y parcial, quien contempla a Cristo la ve en su toda expresión, en su completa manifestación. Porque quien ve a Cristo ve el rostro del Padre lleno de gracia y de verdad. Es una cosa maravillosa. Todos los temas que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Ahora, vamos a ver cuál es el otro tema que introduce el prólogo. Y lo vemos en el versículo número 5. Mira lo que va a decir. Versículo 5, Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuáles son esas tinieblas? ¿Cuáles son las tinieblas que no prevalecieron contra ella y que son las tinieblas en donde la luz va a resplandecer? Ok, atención. De la misma manera como de las tinieblas resplandeció la luz en el principio, también en nuestro mundo el común es las tinieblas en cuanto al conocimiento del Padre. En otras palabras, el mundo está en tinieblas en cuanto al conocimiento del Padre. Allí donde el Padre no se conoce, hay tinieblas. Las tinieblas inundan la comprensión del carácter del Padre. No se lo conoce y por tanto los hombres no tienen vida eterna. Allí es que entonces la manifestación de la gloria de Dios en Cristo viene a jugar su papel. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser luz mientras está en el mundo, luz en medio de las tinieblas, para que aquel que vea al Hijo conozca el carácter del Padre, la luz resplandezca, disperse las tinieblas de ignorancia en relación con el carácter de Dios, y al conocer al Padre, al conocer al Dios que Cristo muestra, entonces en ese conocimiento hay vida eterna. Pero atención, no es solo conocimiento intelectual. Oh, Dios es así, es así, es así. No. Aquí hay un conocimiento que es vivificante, un conocimiento genuino, un conocimiento que se transforma en un motor de vida, en un principio de vida. Es un conocimiento de relación, es un conocimiento de intimidad. Llegamos a conocer a aquel que habita en nosotros por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Es conocimiento que da vida. Por esa razón, el tema del Evangelio de Juan es que Cristo manifiesta la gloria del Padre. ¿Dónde nos dice eso de manera absolutamente clara? Juan capítulo número 17, los primeros versículos. Vamos allá, por favor. Juan capítulo número 17 y los primeros versículos. Mira cómo nos lo va a decir absolutamente claro.
Juan 17, 1 en adelante, dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de lo que va a suceder en la cruz. La cruz será la hora de la mayor manifestación de la gloria de Dios en Cristo. Sigue diciendo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora fíjate, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Te das cuenta cuál es la manifestación de la gloria de Dios y su función en el plan de la salvación? Quien contempla la manifestación de Dios por medio de Cristo, conoce a Dios y allí en ese conocimiento está la vida eterna. ¿Y qué es lo que Cristo manifestó? He dado a conocer, he manifestado, he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. La gloria de Dios y su nombre tienen la misma función y significado. La gloria y su nombre representa el carácter que constituye la revelación de Dios. Al conocer su carácter, al conocer cómo es, al conocer sus atributos de amor en Cristo, comprendemos su carácter y aquí está la vida eterna, en conocerle, en saberle, en amarle cuando se le conoce. De eso se trata, mis queridos amigos y hermanos. Ahora vamos entonces a Juan capítulo número 1 y versículo número 9, porque aquí hay una temática espectacular. Juan capítulo 1, versículo número 9, y vamos a leer hasta el versículo número 13, ¿ok? Juan 1, 9 al 13. Mira lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra traducción que es preferible a esta traducción de la Reina Valera del 60 es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Ok? Ahora a ver. Vamos a ver qué es lo que esto significa. Atención con esto. No es que la luz les resplandezca a unos y a otros no. No. La manifestación de la luz del cielo, según Juan capítulo 1, versículo número 9, es de carácter universal. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quiere decir que todo hombre que ha vivido sobre la faz de la tierra tiene al menos la manifestación de un destello, de un rayo de luz del cielo. ¿Por qué? Porque todo hombre que viene a este mundo viene como el ciego de nacimiento de Juan capítulo número 9. Todo hombre viene a este mundo en un estado de ceguera. Esto no es igual a decir que nacen condenados, pecadores, heredando pecado original de Adán o de sus antepasados, merecedores de la ira de Dios. No. Ceguera significa que se viene en un estado que requiere comprensión de Dios, requiere conocimiento de Dios, requiere la manifestación de las obras de Dios, y Cristo es el enviado que viene a hacer las obras del Padre. Quiere decir que cada ser humano nace
con el propósito de contemplar la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, cada ser humano que nace sobre la tierra, en algún momento de su vida, será atraído a la luz de Dios. ¿De qué depende la vida eterna o la muerte eterna de cada ser humano que viene a este mundo para ser alumbrado por medio de Cristo? Depende de lo que se haga con esa manifestación de luz. Juan capítulo número 3, versículo 16 al 19 es la expresión más clara de este tema en el Evangelio de Juan. Vamos allá. Juan capítulo número 3, versículo número 16 hasta el versículo 19. Mira lo que dice aquí. Vamos a proyectarlo para que todos podamos leerlo. Aquí está, Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 y 19. Mira la claridad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver, ya ha sido condenado ¿por qué? Porque nació en pecado, porque hereda el pecado de Adán, porque hereda debilidades, porque nace en un estado arrojado del ser en pecado ontológico constituyente de cada fibra de su ser. No, nada de eso. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que la condenación ocurra, ha de ser rechazada la luz. Y esto es exactamente lo que va a decir el versículo número 19. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo, esto es universal, todo hombre percibe al menos una vislumbre, un rayito de la luz de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto quiere decir, mis queridos amigos y hermanos, que nadie es condenado por cómo nace, nadie es condenado por su naturaleza pecaminosa o caída, por sus debilidades heredadas, pasiones o deseos. Nadie es condenado por sus antepasados, por lo que sus antepasados cultivaron y le pasaron. Nadie es condenado ni juzgado en esos términos. La condenación resultante del juicio, según Jesús en Juan capítulo número 9 y en Juan capítulo número 3, 16 al 19, la condenación es y solo es por causa de rechazar la luz que se nos manifestó. De manera que el juicio que decide la vida eterna o la muerte eterna solo radica en base a una pregunta. ¿Qué hiciste con la luz que el cielo te dio en Cristo? ¿Qué hiciste cuando Cristo se manifestó a ti? ¿Qué hiciste con aquella luz que viene a influir sobre la conciencia de cada humano, así como dirige las cosas del mundo natural, la misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, obra constantemente en el corazón de los hombres para llamarlos e invitarlos al arrepentimiento y al abandono de las cosas que producen muerte y dolor, para que se conviertan a las únicas 2 cosas que dan paz y reposo: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Esa luz, esa influencia del Espíritu que viene a cada una de
a cada persona que habita en este mundo. Esa influencia, dependiendo de lo que se haga con ella, acepte o rechace, determina el juicio en el día del juicio. ¿Qué es lo que hiciste con Cristo que se dio a ti como la luz verdadera que alumbra a todo hombre? De eso se trata, mis queridos amigos, de eso se trata. Ahora bien, fíjate esto. Este tema está bien comprendido, no solamente aquí en el Evangelio de Juan, en su prólogo, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo número 9, sino que también está ya retratado, contemplado por las dos simientes de Abraham. La simiente carnal y la simiente espiritual, que es la única simiente que es verdaderamente descendencia de Abraham. ¿Ok? Y esto es lo que ahora nos va a decir aquí el Evangelio de Juan en Juan 1, versículo 10 hasta el versículo número 13. Vamos a mirarlo. Mira lo que dice aquí. Juan capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo número 13. Mira lo que nos va a decir. En el mundo estaba la luz verdadera. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora fíjate, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjate la cualidad que describe a esos hijos. Escucha, ¿quiénes son los hijos? Ya nos ha dicho que los que creen se les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Ahora fíjate el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién fue el hijo engendrado por voluntad de carne, por voluntad de varón? ¿Quién fue ese hijo que fue engendrado de esa manera? Ismael, porque allí donde Dios había prometido a Abraham que le iba a dar un descendiente, Abraham dijo, bueno, parece que la promesa se está tardando un poquito. Así que a mí me parece sensato, me parece sabio, me parece inteligente. Es más, me parece hasta más inteligente que Dios mismo. Me parece hasta más sabio que Dios mismo el consejo que me está dando mi esposa. Y entonces, como Dios se ha tardado en cumplir su promesa, no sea que yo me muera y a Dios se le olvide cumplir su palabra y promesa, pues yo me voy a acostar con la sierva que me está dando mi esposa y vamos a engendrar un hijo, y ese será el hijo que Dios prometió. Ese será el hijo descendiente de Dios. Ese será el hijo a quien Dios va a bendecir. Porque ya yo estoy casi por llegar a, imagínate, a mi edad, a mi última etapa, a los 100 años. Y entonces yo no puedo concebir ya tan viejo. Así que antes de llegar a esa última etapa de mi vida, yo voy a tener un hijo con Agar, y ese hijo será el hijo de Dios, el hijo de la promesa, el hijo que Dios me prometió. No, mis amigos. No. Ese es el hijo de voluntad de sangre, de carne, de varón. Ese es el hijo humano. Ese es el hijo que produce la carne. Y el hijo que produce la carne, Juan capítulo 8, versículo 34 en adelante, no permanece en casa para siempre. El hijo de carne, el hijo de sangre y de voluntad de varón, no permanece en casa para siempre. Pero el hijo de la promesa, el hijo que solo la palabra de Dios por el Espíritu, porque las palabras que Dios habla son espíritu y son vida, el hijo de la promesa, el hijo concebido por la palabra, el hijo concebido por lo que el Espíritu hizo en la matriz de Sara, que estaba muerta y que fue resucitada para que concibiese, ese hijo de la promesa que nace por la palabra, que nace por el Espíritu, era Isaac.
el Hijo verdadero de la promesa, el Hijo de Dios, que no es descendiente de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De la misma manera, cuando Israel ve a Cristo y cede delante de Cristo, le cree, rindiéndose de rodillas delante de Cristo, y los recibe como la palabra encarnada, la vida de Dios que estaba con el Padre y se nos manifestó, y pudimos tocarle, contemplarle y verle. Cuando Israel se arrodilla delante de Cristo, entonces es el Israel de Dios, son hijos de Dios. Pero cuando Israel ve al Hijo y lo condena y lo rechaza, cuando Israel ve la luz manifestada y la rechaza, entonces eran hijos de voluntad de carne, de sangre y de varón, pero no de Dios. Porque los hijos de Dios son los que son engendrados de la vida que viene de lo alto cuando se contempla a Cristo y se cree en Él. La vida de Dios viene a nosotros y nos engendra de nuevo para ser hijos de Dios cuando vemos a Cristo, vemos su luz y caemos de rodillas ante Él en fe, proclamándole, creyéndole como el Hijo del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. De eso se trata, mis queridos amigos, de eso se trata. Habiendo dicho esto, y esperando que usted haya sido edificado por este comentario al texto bíblico, nos despedimos diciéndoles en el nombre del Señor. Nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.